Buenas tardes, Mrs. McNabb, saludaba, y le decía a la cocinera que le ofreciese un tazón de leche. Se daba cuenta de que lo necesitaba. Cargada con la pesada bolsa por toda la cuesta, desde el pueblo. Todavía la veía, inclinada entre las flores, y cruzaba las paredes del dormitorio. El tocador, el lavabo, desvaída e intermitente, como un rayo amarillo, o el círculo al final del telescopio, una dama con un guardapolvo gris, inclinada entre las flores, y Mrs. McNabb trastabillaba, y se movía mientras quitaba el polvo, mientras ordenaba las cosas. ¿Cómo se llamaba la cocinera? Mildred Mana, algo parecido. Ay, se le había olvidado. ¿Cómo se le olvidaban las cosas? Temperamental, como todas las pelirrojas. Muchos se habían reído juntas. Siempre era bien recibida en la cocina. Les hacía reír, vaya que sí. Las cosas estaban mejor entonces que ahora. Suspiró. Demasiado trabajo para una sola mujer. Movía la cabeza hacia acá, hacia allá. Este era el cuarto de los niños, pero estaba húmedo. Vaya, se caía la pintura. ¿Por qué colgaron el cráneo de ese animal ahí? También estaba mohoso. Había ratas en el ático, había goteras, pero no hacían nada, no venían. Algunas cerraduras se habían estropeado. Las puertas no encajaban. No le gustaría quedarse sola aquí al anochecer. Demasiado para una mujer, demasiado. Se quejaba, gruñía. Un portazo. Introdujo la llave en la cerradura, cerró, se fue tras haber cerrado, dejó sola la casa. La casa se quedó sola, desierta. Se quedaba como una concha en una duna de la playa, para llenarse de granitos de sal secos. Ahora que la había abandonado la vida, parecía que hubiera descendido una prolongada noche, los aires enredadores, juguetones, los aires con olor a marisma, inquietos, parecían haber triunfado. La cazuela estaba oxidada, la estera estaba deteriorada, habían entrado sapos. Perezosamente, sin propósito definido, el chal se movía a un lado y a otro. Un cardo se había alojado entre las tejas de la despensa. Las golondrinas anidaban en el salón, el suelo estaba sembrado de paja, el yeso se caía a puñados, se veían las vigas, las ratas se llevaban esto o aquello para roerlo tras los zócalos. De las crisálidas nacían mariposas Vanessa pavón diurna que agitaban su vida contra el cristal de la ventana. Las amapolas se sembraban solas entre las dalias. En el césped ondeaban las altas hierbas, sobresalían alcachofas gigantes por encima de las rosas. Un clavel reventón florecía entre los repollos, mientras que el delicado golpear de una hierba contra la ventana se había convertido, en las noches de invierno, en un repicar de sólidos árboles y espinosos brezos que volvían verde la habitación en verano. ¿Qué fuerza podría oponerse a la fertilidad, a la insensibilidad de la naturaleza? El recuerdo de Mrs. McNabb cerca de una dama, de un niño, de un tazón de leche, había temblado sobre las paredes como el reflejo de una luz, y había desaparecido. Había cerrado la puerta con llave, y se había ido. Era superior a las fuerzas de una sola mujer, había dicho. Nunca venían, nunca escribían. Había cosas que se pudrían en los cajones, era una verdadera pena dejarlo así, decía. La casa se había echado a perder. Solo el rayo del faro entraba en las habitaciones brevemente, enviaba su mirada fija sobre la cama y la pared en la oscuridad del invierno, miraba con ecuanimidad el cardo y la golondrina, la rata y la paja. Nada los detenía ahora, nada les decía que no, que soplase el viento, que la amapola brotase donde quisiera, que el clavel confraternizase con el repollo, que la golondrina anidase en el salón, y que el cardo desplazase las tejas, y que las mariposas tomasen el sol sobre la ajada cretona de los sillones, que los vasos y la porcelana rotos terminen en el césped para que se enreden en ellos la hierba y las bayas silvestres. Porque había llegado el momento, esa duda en la que el crepúsculo tiembla y la noche hace una pausa, cuando una pluma sobre un platillo inclina la balanza, una pluma tan solo, y la casa, hundiéndose, cayéndose, se habría vencido y se habría precipitado en la más profunda oscuridad. En la habitación destruida habrían acampado los excursionistas con sus cazos. Los amantes habrían buscado refugio en ella, el pastor habría guardado el almuerzo entre ladrillos, y el vagabundo se habría envuelto en su abrigo para protegerse del frío cuando durmiera. Después se habría hundido el tejado, los brezos y la cicuta habrían borrado el sendero, los escalones y las ventanas habrían crecido, de forma desigual, pero lujuriosamente sobre el montículo, hasta que algún intruso que se hubiera extraviado, hubiera podido decir por una liliácea como una barra al rojo vivo,
entre ortigas, o un trozo de porcelana entre la cicuta, que ahí había vivido alguien, que ahí había habido una casa. Si la pluma hubiera caído, si hubiera vencido la balanza hacia abajo, toda la casa hubiera caído hasta lo más profundo para hundirse en las arenas del olvido, pero había allí una fuerza, algo no muy consciente, algo que miraba de reojo, algo que se movía de un lado a otro, algo que no había sido estimulado a trabajar con rituales muy dignos ni con cánticos solemnes. Ms. McNabb gruñía, Mers Bast refunfu. Naba eran viejas, estaban entumecidas, les dolían las piernas, por fin llegaron con escobas y cubos, se pusieron a trabajar. De repente, ¿podría Mers McNabb arreglar la casa? Una de las jóvenes había escrito, ¿podría hacer esto? Podría hacer aquello, todo a prisa. Pudiera ser que vinieran en verano, habían dejado todo para el final, y esperaban hallar todo como lo habían dejado, lenta y penosamente con cubo y escoba, barriendo, sacudiendo. Mers McNabb, Mers Bast, detuvieron el avance de la decadencia y la podredumbre, rescataban del charco del tiempo que amenazaba con engullirlos ya una palangana, ya una alacena. Por la mañana rescataban del olvido todo el ciclo de novelas de Waverley y un juego de té. Por la tarde restituían al sol y al aire una badila de latón y un juego de morillos de hierro. George, el hijo de Mers Bast, cazaba las ratas y cortaba la hierba. Ahía albañiles, escoltado por los chirridos de los goznes, por el rechinar de las cerraduras, por los golpes y portazos de maderas hinchadas, por la humedad, llegaba un laborioso y oxidado nacimiento, mientras las mujeres, inclinándose, levantándose, gruñendo, cantando, daban portazos y golpes en el piso de arriba en las bodegas. ¡Ay!, decían, ¡qué trabajo! A veces tomaban el té en el dormitorio o en el estudio, dejaban el trabajo a mediodía, con las caras sucias y con las viejas manos deformes agarradas a los mangos de las escobas. Sentadas en los sillones, contemplaban la magnífica conquista de grifos y bañera y el triunfo más laborioso, más parcial, contra las largas hileras de libros, antaño negros como ala de cuervo, manchados de blanco ahora criando en secreto pálidos hongos, secretando furtivas arañas. Una vez más, al sentir el té caliente, se ajustó el telescopio por sí solo a los ojos de Mers McNabb, y en medio de un círculo de luz pudo ver al viejo caballero, flaco como un palillo, moviendo la cabeza. Cuando ella venía del lavadero, hablando solo, pensaba ella, en el jardín. Nunca se fijaba él en ella. Habían dicho que había muerto, otros que era ella. ¿Quién sería? Mers Bast tampoco estaba segura. El joven caballero sí que había muerto, eso era seguro. Había leído el nombre en los periódicos. Ahora aparecía la cocinera, Mildred Marian, o un nombre parecido, pelirroja, con mucho carácter, como todas las pelirrojas, pero amable si sabías tratarla. Muchos se habían reído juntas. Siempre le daba un tazón de leche para Maggie, algo de jamón, lo que hubiera quedado. Vivían bien en aquella época. Tenían todo lo que querían con facilidad, jovial. Tras haber bebido el té caliente, desenredaba la madeja de los recuerdos, sentada en el sillón de mimbre, junto al guardafuegos del cuarto de juegos. Siempre había mucho trabajo, mucha gente en casa, a veces 20, y había que quedarse fregando hasta más de medianoche. Mers Bast no había llegado a conocerlos, en aquella época vivía en Glasgow. Se preguntaba, mientras dejaba la taza, que para qué demonios habrían colgado allí aquel cráneo. Lo habían cazado en el extranjero sin duda. Bien podría ser, dijo Mers McNabb, presumiendo con sus recuerdos. Tenían amigos en Oriente, había caballeros que venían a visitarlos, damas que se vestían con traje de noche. Una vez los había visto a todos sentados para la cena. Se atrevía a decir que eran unos 20, ellas con todas las joyas, y le pidió que se quedara para ayudar a fregar. Pudiera ser que hasta más de la medianoche. Ay, decía Mers Bast, van a hallarlo muy cambiado. Se inclinó sobre la ventana, contempló a su hijo George que segaba la hierba con la guadaña. Bien podrían preguntarse qué había pasado, al darse cuenta de que el bueno de Kennedy debería haberse encargado de ello, pero se le había quedado una pierna mal desde que se cayó del carro, y quizá nadie lo cuidó durante un año, o casi un año, y luego estuvo Davy McDonald, y se enviaron semillas, pero ¿llegaron a sembrarse? Lo hallarían muy cambiado. Observaba cómo movía la guadaña su hijo. Trabajaba bien, era callado. Bueno, tenían que seguir con las alacenas, pensó. Se levantaron, por fin,
Tras varios días de trabajo en el interior, de podar y excavar en el exterior, sacudieron los polveros en las ventanas, se cerraron las ventanas, se cerraron todas las llaves en la casa, dieron un portazo en la entrada, habían terminado. Ahora, como si el limpiar y el frotar y el segar la hubieran sofocado, se podía entreoír una melodía, esa música intermitente que el oído recobra y pierde de forma constante, un ladrido, un balido, el zumbido de un insecto, el temblor de la hierba cortada, algo aislado, pero identificable, el chirrido de un escarabajo, el rechinar de una rueda, altos o bajos, pero misteriosamente relacionados, cosas que el oído se esfuerza en juntar, y está siempre a punto de conseguir que agonicen, pero nunca se oyen bien del todo, nunca armonizan plenamente, y finalmente al atardecer, los sonidos cesan uno tras otro, se quiebra la armonía, y cae el silencio. Con el crepúsculo se perdía la intensidad, y, como niebla que se levantara, se alzó el silencio, se extendió el silencio, se calmó el viento, confiadamente, el mundo se preparaba para dormir. Oscuramente sin luz, excepto la luz de color verde que se filtraba entre la enramada, o la luz pálida de las flores blancas de la ventana, Lily Briscoe y su equipaje llegaron una tarde de finales de septiembre. Meg Carmichael vino en el mismo tren. Por fin había llegado la paz. Llegaban mensajes de paz desde la mar hasta la costa. Prometían no interrumpir el sueño nunca jamás, acunarla más profundamente en el sueño del descanso, y fuera lo que los soñadores soñaran, Santa sabiamente para confirmar. Algo más susurraba, mientras, tanto Lily Briscoe reclinaba la cabeza sobre la almohada en la habitación clara y limpia, escuchaba la mar. Por la ventana abierta de la habitación entraba el murmullo de la voz de la belleza del mundo, demasiado delicadamente para oír con exactitud lo que decía, pero qué importaba si el sentido era evidente, y decía, con insistencia a los durmientes, la casa estaba llena de nuevo. También había venido Mars Beckwith y Meg Carmichael, que si de verdad no querían bajar a la playa, podrían al menos levantar la persiana para asomarse a mirar. Verían, si lo hicieran, cómo se extendía la noche de color púrpura, con la cabeza coronada, con el enjollado cetro, y a qué se parecería un niño que se reflejara en sus ojos. Y si todavía dudaban, Lily estaba cansada del viaje, y casi se durmió al momento, pero Meg Carmichael leía un libro a la luz de las velas. Si todavía decían, no, que era vapor ese esplendor suyo, y que el rocío tenía más poder que ella, y seguían prefiriendo el sueño, pues entonces, con delicadeza, sin queja alguna, la voz cantaría su canción. Con delicadeza rompían las olas, Lily las oía en sueños, con suavidad caía a la luz, parecía atravesarle a ella los párpados. Todo parecía, pensaba Meg Carmichael, mientras cerraba el libro, y se dormía, igual que hacía muchos años. A decir verdad, la voz podría volver a preguntar, mientras las cortinas de la oscuridad se corrían sobre la casa, sobre Mers Beckwith, Meg Carmichael y Lily Briscoe, de forma que arroparan los ojos de estos varios pliegues de oscuridad. ¿Por qué no aceptar esto, contentarse con ello, someterse, ceder? El suspiro de todos los mares rompiendo ordenadamente en tomo a las islas los tranquilizaba, la noche los envolvía, nada interrumpiría su sueño hasta que comenzaran los pájaros y el alba entretejer sus tenues voces en medio de la blancura, hasta que el rechinar de un carro, el ladrido de un perro en alguna parte, rompieran el velo de sus ojos. Lily Briscoe, estirándose en sueños, se agarró a las mantas, como el que cae se agarra a una mata al borde de un acantilado. Abrió los ojos de par en par. Aquí estaba una vez más, pensó, sentada en la cama, despierta. ¿Qué significa? ¿Qué puede querer decir todo esto? Se decía Lily Briscoe, preguntándose si, al haberla dejado sola, debía acercarse a la cocina a coger otra taza de té, o si debía esperar donde estaba. ¿Qué significa? Estas palabras eran un reclamo, cogidas de algún libro, encajaban entre sus pensamientos vagamente, porque no podía, esta primera mañana con los Ramsay, poner en orden sus sentimientos. Solo podía hacer que esta frase resonase en el vacío de su mente hasta que estos vapores se hubieran desvanecido. Porque de verdad, ¿qué es lo que sentía al haber regresado tras todos estos años? Tras la muerte de Mers Ramsay, nada que supiera expresar. Ayer era todo misterioso y oscuro. Cuando llegó, era tarde. Ahora estaba despierta, en el lugar de siempre en la mesa de desayuno, pero sola. Era muy pronto, aún no eran las 8.
Estaba lo de la excursión, iban a ir al faro, Mer, Ramsay, Cam y James. Deberían haber salido ya, tenían que aprovechar la marea o algo así. Pero Cam no estaba, James no estaba, y a Nancy se le había olvidado encargar unos emparedados. Ramsay se había enfadado y había dado un portazo. «Ya no podemos ir», había exclamado con ira. Nancy había desaparecido. Ahí estaba, yendo de un lado a otro de la terraza, encolerizado. Parecían oírse portazos y voces por toda la casa. Ahora entraba Nancy de repente, y preguntaba, buscando por la habitación, medio desesperada, medio enloquecida, ¿qué suele enviarse al faro? Como si se impusiera la obligación de hacer algo que sabía que nunca sería capaz de hacer. A decir verdad, ¿qué es lo que solía enviarse al faro? En cualquier otro momento habría sido sensato que Lily hubiera sugerido té, tabaco, periódicos, pero esta mañana todo, ante la pregunta de Nancy, parecía muy extra. «Niño, ¿qué hay que enviar al faro?» La pregunta abría nuevas puertas en la mente de cada uno, y las puertas no dejaban de dar portazos, de abrirse y cerrarse, y obligaban a todos a preguntarse sin cesar, con asombro, con la boca abierta, ¿qué se envía? ¿Qué se hace? Y, en fin, ¿qué hace uno aquí? Sentada sola, porque Nancy había vuelto a salir, ante las limpias tazas sobre la larga mesa, se sintió separada del resto de la gente, y solo podía seguir mirando, preguntando, asombrándose. La casa, el lugar, la mañana, todo le parecía desconocido. No se sentía vinculada, sentía que al no reconocer ningún lazo, cualquier cosa podría suceder, y sucediera lo que sucediera, una pisada afuera, una voz que se oyese, no está en la alacena, está en el rellano, gritaba alguien, era una interrogación. Más, como si el eslabón que habitualmente mantuviese juntas las cosas se hubiera cortado, y flotara todo por aquí, por allá, por todas partes. Qué inútil era todo, qué caótico, qué irreal, pensaba, mientras sus ojos se fijaban en la taza de café. Menes, Ramsay muerta, Andrew cayó en la guerra, Prue también muerta, lo repitiera, como lo repitiera, no despertaba nada de esto, ningún sentimiento en ella. Aquí estamos todos juntos en una casa como esta, en una mañana, como esta, decía, asomándose a la ventana, era un día apacible y hermoso. De repente Ramsay levantó la mirada al pasar ante ella, y se quedó mirándola, fijamente, con ojos de loco, extraviados, pero penetrantes, como si te viera durante un segundo, por vez primera, pero como si la mirada fuera para siempre. Ella fingió que bebía de la taza vacía para eludirlo, para eludir sus exigencias, para dejar a un lado, de momento, aquella necesidad imperiosa. Movió la cabeza ante ella, y echó a caminar, a solas, le oyó decir «morí», le oyó decir, y como todo lo demás en esta extraña mañana, las palabras se convirtieron en símbolos, se escribieron solas sobre las tapias verde-grises. Si pudieran ponerse juntas, pensó, concertarse en una frase, entonces habría llegado a la verdad de las cosas. El bueno de Carmichael entró con pie silencioso, cogió el café, y salió a tomarlo al sol. Esta extraordinaria irrealidad daba miedo, pero no dejaba de ser emocionante. Ir al faro. ¿Qué es lo que se envía al faro? A solas. La luz verde-gris en la tapia de enfrente. Las sillas vacías. Estas eran algunas de las piezas, pero ¿cómo reunirlas? Se preguntaba. Como si cualquier interrupción pudiera destruir la frágil forma que construía sobre la mesa. Se volvió de espaldas a la ventana, no fuera que Ramsay la viera. Tenía que escaparse, tenía que quedarse sola. De repente recordó, hacía 10 años se había sentado en el mismo sitio, y había un tallo o un ornamento de hojas en el mantel, y se había quedado mirándolo en un momento de revelación. Había un problema con el primer plano de un cuadro. Había que colocar el árbol en el centro, se había dicho, pero no había acabado aquel cuadro. ¿Dónde estarían sus pinturas?, se preguntó. Las pinturas sí, las había dejado en el recibidor la noche anterior. Empezaría ahora mismo. Se levantó aprisa, antes de que Ramsay regresara. Cogió una silla, colocó el caballete en un extremo del jardín con precisos movimientos de solterona, no demasiado cerca de Carmichael, pero lo suficientemente cerca como para contar con su protección. Sí, aquí es donde debió de estar hace 10 años. Ahí están la tapia, el seto, el árbol. El asunto era cómo relacionar estos volúmenes. No se le había ido de la cabeza durante todos estos años. Parecía como si hubiera dado con la solución. Ahora sabía qué quería hacer, pero con Ramsay a punto de caer sobre ella, no podía hacer nada.
Cada vez que se acercaba paseaba de un lado a otro de la terraza, se acercaba el desastre, se acercaba el caos. No podía pintar. Se inclinaba, se daba la vuelta, cogía un trapo, cogía un tubo de pintura, pero todo lo que conseguía era alejarlo brevemente. Le impedía cualquier actividad, porque si le daba la menor oportunidad, si la veía, desocupada, mirando a algún sitio, se acercaba a ella y le decía, como le había dicho la noche anterior, hemos cambiado mucho. La noche anterior se le había acercado, se había quedado ante ella y había dicho eso. Mudos y sorprendidos se habían quedado todos sentados, los 6 niños a quienes solían poner apodos de los reyes y reinas de Inglaterra. El rojo, la bella, la malvada, el despiadado callaban su ira. La buena de Mars Beckwith dijo algo sensato. Hugo. Era una casa de pasiones encontradas, así lo había sentido durante toda la velada. Y encima de todo este caos se acercaba Mer Ramsay, le daba la mano y le decía, ya verá cuánto hemos cambiado. Nadie se movió ni dijo nada, se habían quedado allí como si se sintieran obligados a dejarle decir eso. Solo James, el hosco, miró ceñudo a la lámpara. Cam se enrollaba un pañuelo en torno a un dedo. Entonces es cuando le recordó que iban a ir al faro al día siguiente. Tenían que estar preparados en el recibidor a las 7:30 en punto. A continuación, con la mano ya en el tirador de la puerta, se detuvo, se dirigió a ellos. ¿No querían ir?, preguntó. Si se hubieran atrevido a decir que no, él tenía algún motivo para desearlo, se habría arrojado de forma trágica a las aguas de la desesperación. Tal era el talento que tenía para los gestos. Parecía un rey en el exilio. James dijo que sí con insistencia. Cam se retrasó, con menos gracia. Sí, claro que sí, los dos estarían preparados, dijeron. Le pareció a ella que esto sí que era la tragedia, no los crespones, el polvo y el sudario, la coerción sobre los niños lo era. La sumisión de sus espíritus. James tenía 16 años, Cam 17 quizá. Había levantado la mirada buscando a alguien que no estaba allí, a Mars Ramsay, tal vez, pero solo estaba la buena de Mars Beckwith, que se dedicaba a sus dibujos a la luz de la lámpara, de forma que como estaba cansada y su mente aún se mecía con el ritmo de la mar, el sabor y el olor de los lugares que han estado largo tiempo deshabitados se apoderó de ella. Las velas temblaban, se sintió libre de repente, bajó. Era una noche hermosa, las estrellas brillaban, las olas se oían cuando subió la escalera, la luna lo sorprendió, enorme, pálida, cuando pasaban ante la ventana del rellano. Se había dormido al momento. Puso el lienzo con decisión sobre el caballete, como si fuera una barrera, frágil, pero lo bastante buena como para defenderse de Mer Ramsay y de sus exigencias. Hacía lo que podía, cuando él estaba de espaldas, para mirar el cuadro, aquí, la línea, allí, el volumen, pero no había manera. Que se vaya a una distancia de 50 pies, que no te hable, que no te vea. Aún así, se filtraba, prevalecía, lograba imponerse. Todo lo cambiaba. No podía ver el color, no podía ver las líneas, incluso de espaldas. Lo único que podía hacer era decirse, dentro de poco lo tendré aquí, pidiéndome algo que sabía que ella no podía darle. Rechazaba un pincel, elegía otro. ¿Cuándo vendrán los chicos? ¿Cuándo se irán todos? Se movía nerviosa. Este hombre, pensaba cada vez más enfadada, nunca ha dado, siempre recibe. Ella, por su parte, se vería obligada a ofrecer. Mrs. Ramsay había dado. Dar. Por eso había muerto, solo así había podido dejar todo esto. En verdad, estaba enfadada con Mrs. Ramsay. El pincel temblando levemente entre los dedos, miró hacia el seto, el escalón, la tapia. Todo era obra de Mrs. Ramsay. Estaba muerta. Aquí estaba Lily a los 44, perdiendo el tiempo, incapaz de hacer nada, ahí puesta, jugando a pintar, jugando a lo que no jugaba nadie, y todo era culpa de Mrs. Ramsay. Había muerto. Estaba vacío el peldaño en el que solía sentarse. Había muerto. ¿Pero por qué repetir esto una vez tras otra? ¿Por qué esa pretensión de hacer aflorar unos sentimientos de los que carecía? Había una suerte de blasfemia en ello. Todo estaba seco, ajado, consumido. No deberían haberla invitado. A los 44 una no puede perder el tiempo, pensaba. Detestaba jugar a pintar. Un pincel, lo único de lo que se fiaba en este mundo de lucha, desdicha y caos. Con eso no debería jugar una, ni a sabiendas era algo
que detestaba, pero él la obligaba. No tocarás el lienzo, parecía decirle, cayendo sobre ella, hasta que no me hayas dado lo que quiero de ti. Aquí estaba una vez más junto a ella exigiendo enfadado. Muy bien, pensaba Lily, desesperada, dejando caer la mano izquierda, más sencillo será darlo por concluido. Seguro que podré pintar de memoria esa luz y la expresión entusiasmada, la rapsodia, la entrega que en tantas caras de mujeres había visto, en la de Mrs. Ramsay, por ejemplo, cuando en alguna ocasión como esta estaban bañadas, podría recordar la mirada de Mrs. Ramsay en una efusión de consuelo, de complacencia por la recompensa que recibían, y que aunque ella no entendiera los motivos, era evidente que les otorgaba la más suprema bienaventuranza de la que la naturaleza humana es capaz. Aquí estaba junto a ella, le daría lo que pudiera. Parecía haber encogido, pensaba él. Le parecía algo flaca, descamada, pero era atractiva. Le gustaba. En tiempo se había hablado de que quizá acabaría casándose con William Bankes, pero luego no había pasado nada. Su esposa la quería mucho. Durante el desayuno él había perdido un poco los nervios, pero, este era uno de esos momentos en que él era presa de esa necesidad inaplazable, una necesidad de la que no era consciente, de acercarse a cualquier mujer, de obligarla, no le importaba cómo, tan grande era la necesidad, a darle lo que quería, consuelo. ¿La cuidaban bien?, le dijo. ¿Tenía de todo? Sí, gracias, de todo, dijo nerviosa Lily. No podía hacerlo. Debería haberse dejado arrastrar por alguna ola de efusión de consuelo. La exigencia de él era tremenda, pero se quedó quieta. Hubo una horrible pausa. Ambos miraban la mar. ¿Por qué?, pensaba Mrs. Ramsay, mira la mar si estoy yo aquí. Deseaba que estuviera en calma, para que pudieran desembarcar en el faro, dijo ella. El faro. ¿Qué tendrá eso que ver?, pensaba él con impaciencia. Al momento, con la fuerza de un ventarrón primigenio, porque él ya no pudo contenerse más tiempo, salió de él un gemido tal, que cualquier otra mujer en el mundo habría hecho algo, habría dicho algo. Cualquiera, pero no yo, pensaba Lily, burlándose amargamente de sí misma, que no soy una mujer, sino, seguro que soy una solterona seca, malhumorada y gruñona. Seguía sin poder decir nada, parecía, como si de repente el mundo entero se hubiera quedado vacío de objetos sobre los que poder hablar. Se daba cuenta, con algo de sorpresa, de que la mirada de Mrs. Ramsay parecía posarse en la hierba, y parecía descolorarla, y que esa misma mirada arrojaba un velo de luto sobre la figura placentera, soñolienta, rubicunda, de Mrs. Carmichael, que leía una novela francesa sentado en una tumbona, como si una vida semejante, que mostraba desafiante su prosperidad, ante todo un mundo de dolor, le provocase los más negros de los más negros pensamientos. Mírenlo, parecía decir, y mírenme, aunque, a decir verdad, lo que no dejaba de repetirse era, piensen en mí. Si ese bulto pudiera acercarse a prisa, pensaba Lily, si hubiera puesto el caballete una yarda o dos más cerca de él, un hombre, cualquier hombre, hubiera detenido esta efusión, habría impedido estos lamentos. Era una mujer, eso es lo que le enfadaba. Una mujer debería haber sabido cómo tratar esto. Lo de quedarse muda la desacreditaba por completo sexualmente. Había que decir, ¿qué había que decir? Mrs. Ramsay, querido Mrs. Ramsay. Esto es lo que Ms. Beckwith, esa educada anciana que hacía dibujos, le habría dicho al momento, acertadamente. Pero no, ahí estaban los dos aislados del resto del mundo. Toda aquella inmensa compasión de sí, la necesidad de consuelo que se derramaba y extendía en charcos a sus pies, y todo lo que hacía ella, triste pecadora, era recogerse un poco la falda a la altura de los tobillos para no mojarse. Se quedó quieta en el más completo silencio, agarrada al pincel. 1000 veces fueran loados los cielos. Se oían ruidos en la casa. Debían de estar acercándose James y Cam, pero Mrs. Ramsay, como si supiese que se le acababa el tiempo, ejerció sobre la solitaria figura de ella la fuerza inmensa de su pena quinta esenciada, su fragilidad, su dolor, cuando de repente, al mover la cabeza, con impaciencia, con fastidio, porque después de todo, ¿qué mujer se le iba a resistir? Se dio cuenta de que no se había echado los cordones de los zapatos, y eran unos señores zapatos, pensó Lily, mirándolos, esculpidos colosales,
todo lo que llevaba Mer Ramsay, desde la deshilachada corbata hasta el chaleco en el que algunos botones estaban desabrochados, era innegablemente suyo. Los imaginaba moviéndose por la habitación por decisión propia, expresando en ausencia de él la pasión, la insolencia, el mal humor, el encanto. «¡Qué zapatos tan bonitos!», exclamó ella. Estaba avergonzada de sí misma. Alabar los zapatos cuando él le había suplicado que consolara su alma, cuando le había mostrado las manos ensangrentadas, el corazón traspasado, y él le había pedido que se apiadara de ello, y en lugar de eso, decir alegremente: «Ah, pero qué zapatos tan bonitos lleva, merecías», y bien que lo sabía ella, ser correspondido con uno de sus repentinos rugidos de enfado, una aniquilación completa. En lugar de esto, Mer Ramsay sonrió. El crespón, el luto, las enfermedades, todo desapareció. «Ah, sí», dijo, mostrando el pie para que lo viera ella. Eran zapatos de primera calidad. Solo había un hombre en Inglaterra que hiciera zapatos como estos. «Los zapatos son una de las mayores maldiciones que afligen a la humanidad», dijo. «El objetivo de los zapateros es», exclamó, «el de dañar y torturar el pie humano. Y además son los seres más obstinados y perversos de la humanidad». Había invertido una buena parte de su juventud en conseguir que le hicieran los zapatos como hay que hacerlos. Quería que ella se diera cuenta. Levantó primero un pie, luego el otro, de que nunca antes había visto zapatos como estos. Además estaban hechos con el mejor cuero del mundo. El cuero, en su mayor parte, no era sino cartón y papel de estraza. Miraba complacido sus zapatos, todavía en el aire. Habían llegado, pensó ella, a una isla soleada donde habitaba la paz, reinaba la cordura, y el sol brillaba para todos por igual. La bendita isla de los zapatos de buena calidad. Sintió que su corazón se apiadaba de él. «Vamos a ver si sabe echar el lazo», dijo. Se burló del torpe lazo. Le enseñó uno de su invención. Una vez echado, ya no se deshacía. Anudó ella 3 veces su propio zapato, 3 veces lo desanudó él. Porque, en este momento tan inadecuado, cuando se inclinaba él sobre el zapato, tenía que sentirse tan afligida por la compasión que sentía hacia él? Inclinada también ella, la sangre afluía a su cara, y pensando en su insensibilidad, lo había llamado farsante. Sentía que se le llenaban de lágrimas los ojos. Así, ocupado, le parecía una persona de infinita pasión. Echaba lazos, compraba zapatos. Había forma de ayudar a Mer Ramsay en el viaje que hacía, pero justo ahora, cuando sí quería decir algo, cuando quizá lo habría dicho, he aquí que llegaban. Cam y James aparecieron en la terraza. Llegaron despacio juntos, una pareja seria y melancólica. Pero ¿por qué venían así? No pudo evitar sentirse enojada con ellos. Podrían haber aparecido más alegres, podrían haberle ofrecido lo que, ya que ellos habían venido, ella ya no tendría el momento de ofrecerle, porque de repente sintió un vacío repentino, una frustración. Sus sentimientos habían aparecido demasiado tarde. Se había convertido en un caballero anciano, muy distinguido, que no tenía ninguna necesidad de ella. Se sintió rechazada. Se colgó una mochila. Compartió los paquetes. Eran unos cuantos mal atados, envueltos en papel de estraza. Tenía todo el aspecto de un explorador que se preparara para una expedición. A continuación, por el camino, tras dar unas vueltas, encabezó la marcha con paso militar, con sus maravillosos zapatos, con los paquetes envueltos en papel de estraza. Sus hijos iban tras él. Tenían el aspecto, pensó, de haber sido escogidos por el destino para una tarea de gran importancia, y parecían seguir la llamada del destino. Eran todavía lo bastante jóvenes como para seguir de buena voluntad la estela de su padre con obediencia, pero con una palidez que le hacía sentir que sufrían en silencio un dolor superior a sus años. Dejaron atrás el jardín. Lily pensó que estaba viendo la marcha de una procesión ligada por un sentimiento común que la convertía, torpe y fatigada como estaba, en una reducida caravana que la impresionaba de forma extraña, de forma educada pero muy distante. Mer Ramsay levantó la mano a modo de saludo cuando desaparecían. «Qué expresión la suya», pensó, hallando al momento la compasión que no se le había pedido que ofreciera. Que él hacía así. El pensar, una noche tras otra, suponía pensar acerca de la realidad de las mesas de cocina, añadió, recordando el símbolo que en la vaguedad de sus ideas acerca de los pensamientos de Mer Ramsay le había ofrecido Andrew. Lo había matado en un abrir y cerrar de ojos. La metralla de una granada, recordó. La mesa era una visión, era algo austero, desnudo, duro, no ornamental.
Carecía de color, era todo bordes y ángulos, era fea sin paliativos. Pero Mare Ramsay no apartaba los ojos de ella, nunca se consentía distracciones o engaños, hasta que su cara también se deterioró, se hizo ascética, y participó de esta belleza sin ornamentos que tan profundamente la había impresionado. Recordó entonces dónde él la había dejado, todavía con el pincel en la mano, que también había habido preocupaciones que lo consumieron, no tan nobles. Ha debido de tener sus dudas acerca de esa mesa, pensaba ella, si se trataba de una mesa de verdad, si se merecía el tiempo que le dedicaba, si después de todo sería capaz de hallarla. Había tenido dudas, pensaba, o si no, habría exigido menos de quienes lo rodeaban. De eso es de lo que se quedaban hablando a veces hasta altas horas de la noche, pensaba. Ya al día siguiente Mare Ramsay tenía aspecto de cansancio, y Lily se enfurecía con él por cualquier cosilla sin importancia. Pero ahora no tenía con quién hablar de esa mesa, ni de los zapatos, ni de los lazos, y era como un león que buscase una presa que devorar, y había un toque de desesperación en su cara, de exageración, que a ella le preocupaba, y que le hacía estirarse la falda cuando estaba ante él. Recordó, se trataba de una resurrección repentina, un fulgor intenso, cuando alabó los zapatos, una recuperación repentina de vitalidad, de interés en las cosas humanas ordinarias, que también cesó, y se transformó, porque cambiaba, incesantemente, y no ocultaba nada, en esa otra fase última que a ella le parecía nueva, y que lo reconocía, le hacía avergonzarse de lo irritable que la volvía, cuando parecía como si él se hubiera desprendido de preocupaciones y ambiciones, y con la esperanza del consuelo, y con el deseo de ser alabado, hubiera entrado en otra región, lo hubiera colocado, como por curiosidad, inmerso en un mudo soliloquio, o diálogo, a la cabeza de aquella mínima procesión fuera del alcance de una. ¡Qué expresión tan extraordinaria! Sonó un portazo. Así que por fin se han ido, pensó, suspirando a la vez con alivio y decepción. Parecía haber regresado al momento la expresión de felicidad a su cara, como una zarza recién florecida. Se sentía curiosamente indecisa, como si una parte de ella fuera atraída hacia el polo exterior. Era un día tranquilo, con algo de calina, el faro parecía, esta mañana, hallarse a una gran distancia, el otro polo la fijaba al jardín, con perseverancia, de forma irrevocable. Veía el lienzo como si hubiera venido flotando y se hubiera colocado blanco, sin concesiones, directamente ante ella, con su fría mirada en lugar de esta prisa e inquietud, tanta estupidez y desperdicio de emociones. La llamaba imperiosamente, y extendía por su mente en primer lugar la paz. Mientras sus desordenadas sensaciones, le había dado pena que por fin se hubiera ido él, pero no le había dicho nada, se alejaran huyendo del campo. A continuación, el vacío. Se quedó con la mirada perdida en el lienzo, con su mirada blanca sin concesiones, después apartaba la mirada del lienzo. Se quedaba mirando el jardín. Había algo, se quedó mirando fijamente con sus ojillos orientales, la cara llena de arrugas. Algo que recordaba respecto de las relaciones de estas líneas que se cruzaban, que se cortaban entre sí, y también había algo en el volumen del seto con su verde concavidad de azules y castaños, algo que no se le había ido de la cabeza, que había anudado un lazo en su mente de forma que en momentos perdidos, involuntariamente, cuando caminaba por Brompton Road, o cuando se cepillaba el pelo, se hallaba a sí misma pintando este cuadro, mirándolo, y deshaciendo el lazo mentalmente. Pero era completamente diferente lo de imaginar las cosas alegremente lejos del lienzo, frente a la realidad de coger el pincel, y de dejar la primera huella. Había cogido un pincel que no le convenía, por lo nerviosa que le había puesto la presencia de Mare Ramsay, y el caballete, clavado en el suelo de cualquier forma, ofrecía un ángulo incorrecto, ahora que ya lo había puesto bien, y al hacerlo había sofocado todas las impertinencias e insignificancias que la distraían y le hacían recordar que era una persona de tal y tal forma, y que conocía a ciertas personas. Movió la mano, levantó el pincel. Durante un momento se quedó temblando en un doloroso pero excitante éxtasis, detenida la mano en el aire. ¿Por dónde empezar? Este era el problema. ¿En qué punto hacer la primera señal? La primera línea sobre el lienzo la comprometía a incontables riesgos, a decisiones con frecuencia irrevocables. Todo esto que parecía sencillo desde un punto de vista teórico, se convertía en algo muy complicado desde el punto de vista práctico. Al
igual que las olas ofrecerán un dibujo evidente a quien las contemple desde lo alto del acantilado, pero para el nadador que se mueva entre ellas serán valles profundos y crestas llenas de espuma. Pero había que correr el riesgo, hizo la primera mancha. Qué sensación física tan curiosa, como si algo la impulsara a seguir y al mismo tiempo la retuviera. Había dado la primera y decisiva pincelada. El pincel descendió, destelló el color castaño sobre el blanco lienzo, dejó una mancha alargada, hizo un segundo movimiento, un tercero, haciendo pausas interrumpidas por destellos, logró un movimiento de baile, rítmico, como si las pausas fueran una parte del ritmo, y las pinceladas la otra, y estuvieran todas relacionadas, y así suave, delicadamente, haciendo pausas, pintando, llenó el lienzo de nerviosas líneas de color castaño que en cuanto se fijaban comprendían en su interior, notaba cómo tomaba forma para ella, todo un espacio. En el seno de una ola, veía cómo la siguiente se erguía cada vez más alta sobre ella. ¿Acaso había algo más formidable que este espacio? Aquí estaba de nuevo, pensaba retrocediendo. Un paso para verlo lejos de los cotilleos, de la vida, de la comunidad de las personas, ante este formidable y viejo enemigo de ella, esta otra cosa, esta verdad, esta realidad que de repente le ponía las manos encima, que se erguía con fuerza ante ella, tras las apariencias de las cosas y exigía su atención, medio a contrapelo en contra de su voluntad. ¿Por qué siempre la arrastraba y tenía que obedecer? ¿Por qué no la dejaba en paz aquí en el jardín? ¿Por qué no le dejaba que hablara con Carmichael? Vaya, si era una forma de relación exigente. Otros objetos de culto se quedaban contentos con el culto, hombres, mujeres, Dios, todos consentían que te postraras de rodillas, pero esta forma, aunque solo reprodujera la imagen de una pantalla blanca de una lámpara sobre una mesa de mimbre, solicitaba un combate perpetuo, la retaba aún a la lucha, en la que una estaba destinada a perder. Siempre así era ella, o así era su género, no lo sabía, antes de cambiarla. Fluidez de la vida por la concentración de la pintura, tenía unos minutos de desnudez, cuando parecía un alma nonata, un alma segregada del cuerpo, un alma que dudara sobre algún ventoso pináculo, y estuviera expuesta, sin protección a todos los vientos de la duda. ¿Por qué lo hacía? Miraba el lienzo tenuemente, cubierto de líneas. Lo colgarían en las habitaciones del servicio, lo enrollarían y lo meterían debajo de algún sofá. ¿De qué servía hacerlo? Pues si no hacía más que escuchar aquella voz que le decía que no sabían pintar, que no sabían crear, como si hubiera caído en una de esas rutinas mentales que tras un tiempo la experiencia forma sola, de manera que repite las palabras sin saber muy bien quién las dijo por primera vez. No saben pintar, no saben escribir, murmuraba de forma monótona, considerando con gran preocupación cuál debería ser el plan de ataque. Porque el volumen tomaba forma, ante ella se hacía visible, sentía la fuerza que ejercía contra sus globos oculares. Entonces, como si algún jugo necesario para la lubricación de sus facultades se hubiera segregado, comenzó de forma titubeante a coger los azules y ámbares moviendo el pincel aquí y allí, pero ahora estaba más cargado, y se deslizaba más lentamente, como si hubiera adoptado un ritmo que le dictara a ella. No dejaba de mirar al seto, al lienzo, lo que veía, de forma que mientras la mano temblaba llena de vida, el ritmo era lo suficientemente fuerte para arrastrarla en su mente. A decir verdad, había perdido el conocimiento del mundo exterior, y mientras perdía conciencia del mundo exterior, y se olvidaba de su nombre y personalidad y aspecto, y de si Carmichael estaba allí o no, su mente continuaba arrojando, desde lo más hondo, escenas, nombres, dichos, recuerdos ideas, como una fuente cuyo surtidor se derramara sobre aquel deslumbrante e increíblemente difícil espacio en blanco, mientras lo modelaba con verdes y azules. Era Charles Tansley quien solía decirlo, se acordaba, lo de que las mujeres no sabían pintar, no sabían escribir. Se le acercaba por detrás, mientras pintaba en este mismo lugar, y ahí se quedaba, cerca, y ella lo detestaba. Tabaco de picadura, decía él, a 5 peniques la onza. Siempre estaba exhibiendo su pobreza, sus principios, pero la guerra le había arrancado el aguijón de su femineidad. Pobres diablos, pensaría cualquiera, pobres diablos de ambos sexos, ¿en qué líos no se meterán? Siempre llevaba un libro bajo el brazo, un libro de color púrpura. Él trabajaba. Se sentaba, lo recordaba, y trabajaba a pleno sol. Durante la cena se sentaba en medio del paisaje,
Y también estaba, ahora que pensaba en ello, la escena de la playa. Había que recordarlo. Era una mañana de viento. Se habían ido todos a la playa. Mrs. Ramsay estaba sentada junto a una piedra escribiendo cartas. Escribía sin pausa. Había dicho, levantando la mirada hacia algo que flotaba en la mar. ¿Es una nasa para langostas? ¿Es una barca volcada? Era tan miope que no veía nada, y Charles Tansley se portó todo lo bien que supo. Empezaron a hacer saltar piedras planas sobre el agua. Elegían piedrecillas negras planas y las hacían saltar sobre las olas. De vez en cuando Mrs. Ramsay miraba por encima de las gafas y se reía. No se acordaba de lo que decían, solo la recordaba a ella y a Charles, que tiraba piedras y que se había vuelto repentinamente amable, y recordaba que Mrs. Ramsay los miraba. Era muy consciente de aquello. Mrs. Ramsay, pensó, retrocediendo un paso y mirando atentamente. Seguro que la composición era muy diferente cuando estaba sentada en el escalón con James. Debía de haber alguna sombra. Mrs. Ramsay, cuando pensaba en ella y en Charles Tansley tirando piedras al agua, y en toda aquella escena en la playa, todo parecía depender en cierta manera de Mrs. Ramsay, sentada bajo la piedra aquella, con el cuaderno sobre las rodillas, escribiendo cartas. Escribía cartas sin parar, y a veces el viento cogía alguna, y ella o Charles rescataban alguna página de la mar. Pero qué poder el del alma humana, pensaba. Aquella mujer allí sentada, escribiendo junto a la piedra, hacía que todo adquiriera una repentina sencillez, hacía que aquellas iras, irritaciones, le parecieran cosa de nada, reunía esto y aquello y lo demás allá, y convertía toda esta tontería y desdén. Las disputas y porfías de Charles y de ella habían sido necias, desdeñables, en algo esta escena de la playa, por ejemplo, este momento de amistad y confraternización que sobrevivía, tras todos estos años, íntegro, de forma que se zambullía en esto de nuevo para revivir los recuerdos de él, recuerdos que permanecían en su mente casi como una obra de arte. Como una obra de arte, se repitió, mientras miraba desde el lienzo hacia los escalones de la sala, y de nuevo al lienzo. Tenía que descansar unos momentos. Descansando, mirando de uno a otro, de forma inconcreta, la vieja pregunta que de forma perpetua atravesaba el cielo del alma, la pregunta inmensa, general, que fácilmente sabía hacerse concreta en momentos semejantes, cuando daba libertad a facultades que habían estado sometidas a tensiones. Se quedaba sobre ella, hacía una pausa sobre ella, se oscurecía sobre ella. ¿Qué sentido tiene la vida? Eso era todo, una sencilla pregunta que con los años tendía a hacerse más acuciante. Nunca se había producido la gran revelación. La gran revelación quizá no llegaría nunca. En su lugar había pequeños milagros cotidianos, iluminaciones, cerillas que de repente iluminaban la oscuridad, y aquí había una, esta, aquella y la de más allá, ella y Charles en la ola que rompía, Mrs. Ramsay uniéndolos, Mrs. Ramsay diciendo, vida, detente, aquí, Mrs. Ramsay convirtiendo el momento en algo permanente, al igual que en una esfera diferente. Lily pretendía convertir otro momento también en algo permanente. Esto participaba de la naturaleza de las revelaciones. En medio del caos había una forma, este eterno pasar y fluir. Dirigió la mirada hacia las nubes que cruzaban el cielo, hacia las hojas que se movían, al viento, quedaba fijo en alguna estabilidad. Vida, detente aquí, había dicho Mrs. Ramsay. Mrs. Ramsay se repetía. Esta revelación se la debía a ella. Todo estaba callado, no se oía a nadie en la casa. Vio cómo dormía el edificio en la primera luz de la mañana, con las ventanas verdes y azules por los reflejos de las hojas. Los delicados pensamientos que había dirigido hacia Mrs. Ramsay parecían rimar con esta casa silenciosa, este humo, este fresco aire del amanecer, tenue y real. Este aire era, sin embargo, sorprendentemente puro y embriagador. Confiaba en que nadie abriera una ventana o saliera de la casa, para que la dejaran en paz con sus pensamientos, para poder seguir pintando. S.E.C. volvió al lienzo, pero impulsada por alguna clase de curiosidad, atraída por el remordimiento de la compasión que no había sabido manifestar, se acercó unos pasos hasta el borde del jardín, para ver si se veía, abajo, en la playa, cómo se hacía la mar el grupito. Allí abajo donde estaban las barcas, algunas tenían las velas recogidas, otras se alejaban poco a poco. Era un día de una gran bonanza,
había una que se había apartado de las demás. Estaban desplegando la vela en este momento. Decidió que en aquella remota barquita completamente silenciosa se hallaba Mer Ramsay con Cami y James. Ya habían desplegado la vela. Tras unos movimientos de duda, las velas cogieron aire, envueltas en un profundo silencio, y observó cómo la barquita se hacía a la mar con toda deliberación, y dejaba atrás a las demás barcas. Las velas se movían sobre sus cabezas. El agua bañaba los costados de la barca, soñolienta e inmóvil bajo el sol. De vez en cuando, las velas se agitaban con una leve brisa, pero cesaba la brisa, y cesaba el movimiento. La barca estaba inmóvil. Ramsay estaba sentado en medio de la barca. Dentro de poco daría señales de impaciencia, pensaba James, y Cam también lo pensaba, mientras miraba a su padre sentado en medio de la barca. Entre ellos, James llevaba el timón. Cam estaba sentada en la proa con las piernas recogidas. Detestaba perder el tiempo. Seguro que dentro de unos segundos diría algo del niño de los McAllister, que sacó los remos y empezó a remar. Pero su padre, tras unos movimientos nerviosos, lo sabían, solo se habría quedado contento si hubieran ido volando. No dejaba de buscar una brisa, moviéndose nervioso, diciendo cosas en voz baja que McAllister y el hijo de McAllister podían oír, y ambos podían sentirse muy mal. Les había hecho venir, los había obligado. Como estaban enfadados, esperaban que no soplara el viento, que todo les saliera mal, porque los había obligado a ir en contra de su voluntad. Al bajar a la playa, se habían rezagado, aunque les decía, venga, venga, pero sin palabras. Miraban al suelo como si les hiciera bajar las cabezas una galerna implacable. No podían hablarle. Tenían que caminar, tenían que seguirlo. Tenían que seguirlo con los paquetes envueltos en papel de estraza. P.O. Habían prometido solemnemente en silencio, mientras caminaban codo con codo, ayudarse y mantener esta gran alianza, enfrentarse con la tiranía hasta morir. Y allí estaban sentados, una en un extremo de la barca, el otro en el opuesto, callados. No decían nada, solo lo miraban de vez en cuando sentado, con las piernas recogidas, el ceño fruncido y los movimientos nerviosos, bisbiseando y hablando solo en voz baja, y esperando impaciente a que soplara el viento. Y ellos querían que siguiera la calma, querían que le saliera mal, querían que la excursión fuera un completo fracaso, y que tuvieran que regresar con los paquetes a la playa. Pero ahora, después de que el hijo de McAllister hubiera remado un poco, las velas giraron lentamente, la barca cogió velocidad, se enderezó, salió volando. Inmediatamente, como si se le hubiera quitado de encima un gran peso, Mer Ramsay estiró las piernas, sacó la petaca, la ofreció con un gruñido a McAllister, y se dieron cuenta, muy contento. Ahora ya podían seguir navegando así durante horas, y Mer Ramsay le haría una pregunta al bueno de McAllister, quizás sobre la galerna del anterior invierno, y el bueno de McAllister le respondería. Y fumarían juntos las pipas, y McAllister cogería una cuerda embreada e intentaría deshacer o hacer un nudo, y el muchacho se dedicaría a pescar. Y no dirían ni una sola palabra. James se sentiría en la obligación de no despegar la vista de la vela, porque si lo olvidaba, la vela se desinflaría, se quedaría flácida, la barca perdería velocidad, y Mer Ramsay diría, enfadado, cuidado, cuidado. Y el bueno de McAllister, lentamente, miraría hacia atrás. Oyeron cómo le hacía la pregunta sobre la galerna de la pasada Navidad. Entró por allí, dijo el bueno de McAllister, describiendo la galerna de Navidad. 10 barcos buscaron refugio en la bahía. Vio uno ahí, otro allí, otro más allá. Señalaba despacio hacia la bahía. Ramsay seguía la explicación, volvía la cabeza hacia atrás. Había visto 3 hombres aferrados a un mástil. Luego acabó la tempestad. Por fin, la echamos, siguió, pero enfurecidos, callados, solo cogían alguna palabra de vez en cuando. Estaban sentados en los extremos de la barca, unidos por el juramento de luchar contra la tiranía hasta la muerte. Por fin la habían expulsado. Habían botado la barca de salvamento, y la habían llevado hasta más allá de la punta. Pero ahora, después de que el hijo de McAllister hubiera remado un poco, las velas giraron lentamente, la barca cogió velocidad, se enderezó, salió volando. Inmediatamente, como si se le hubiera quitado de encima un gran peso, Mer Ramsay estiró las piernas, sacó la petaca, la ofreció con un gruñido a McAllister, y se dieron cuenta, muy contento. Ahora ya podían seguir navegando así durante horas, y Mer
Ramsay le haría una pregunta al bueno de McAllister quizás sobre la galerna del anterior invierno, y el bueno de McAllister le respondería. Y fumarían juntos las pipas, y McAllister cogería una cuerda embreada e intentaría deshacer o hacer un nudo, y el muchacho se dedicaría a pescar. Y no dirían ni una sola palabra. James se sentiría en la obligación de no despegar la vista de la vela, porque si lo olvidaba, la vela se desinflaría, se quedaría flácida, la barca perdería velocidad, y Ramsay diría, enfadado, cuidado, cuidado. Y el bueno de McAllister, lentamente, miraría hacia atrás. Oyeron cómo le hacía la pregunta sobre la galerna de la pasada Navidad. Entró por allí, dijo el bueno de McAllister, describiendo la galerna de Navidad. 10 barcos buscaron refugio en la bahía. Vio uno ahí, otro allí, otro. Más allá señalaba despacio hacia la bahía. Ramsay seguía la explicación, volvía la cabeza, hacia atrás. Había visto 3 hombres aferrados a un mástil. Luego acabó la tempestad. Por fin, la echamos, siguió, pero enfurecidos, callados, solo cogían alguna palabra de vez en cuando. Estaban sentados en los extremos de la barca, unidos por el juramento de luchar contra la tiranía hasta la muerte. Por fin la habían expulsado. Habían botado la barca de salvamento, y la habían llevado hasta más allá de la punta. McAllister contaba la historia, y aunque solo oían alguna palabra de vez en cuando, eran muy conscientes todo el tiempo de la presencia de su padre, cómo se inclinaba hacia adelante, cómo su voz armonizaba con la de McAllister, cómo, al chupar de la pipa, y mirando aquí y allá, hacia donde señalaba McAllister, disfrutaba con la idea de la galerna, y de la noche oscura, y de los pescadores luchando. Le gustaba que los hombres trabajaran y se esforzaran en la playa, batida por el viento, durante la noche, oponiendo los músculos y la mente contra las olas y el viento. Le gustaba que los hombres trabajaran así, y que las mujeres se quedaran en casa y se sentaran a la cabecera de las camas de los niños, mientras los hombres se ahogaban, afuera, en medio de la galerna. James podría afirmar, y Cam podría afirmar, lo miraban, se miraban entre sí, por el movimiento, por la atención, por el timbre de la voz, y por el tenue acento escocés que había adoptado, que también a él le hacía parecer un campesino, al preguntar a McAllister sobre los 11 barcos que se habían recogido en el interior de la bahía. 3 de ellos naufragaron. Miraba orgulloso en la dirección que señalaba McAllister, y Cam pensaba, sintiéndose orgullosa de él, sin saber muy bien por qué, que si él hubiera estado allí, habría lanzado al agua el bote salvavidas, habría llegado hasta el barco, naufragado, pensaba Cam. Era tan valiente, le gustaba tanto la aventura, pensaba Cam, pero se acordó, estaba el pacto, enfrentarse con la tiranía hasta morir. Este dolor los apesadumbraba. Se les había obligado, se les había dado una orden, los había sometido de nuevo con su mal humor y su autoridad, obligándolos a hacer lo que les decía esta hermosa mañana, obligándolos a venir, porque así lo quería, para llevar los paquetes al faro, a tomar parte en estos ritos en los que le gustaba participar por el propio placer de recordar a los muertos, y ellos lo detestaban, remoloneaban tras de él, había despojado el día de todo su placer. Sí, la brisa refrescaba, la barca se balanceaba, cortaba el agua en dos, y se derramaba en verdes cataratas, se abría en burbujas, en cascadas. Cam miraba la espuma, la mar con todos sus tesoros, la velocidad la hipnotizaba, y el pacto entre ella y James se debilitaba un poco. Comenzó a pensar, ¿qué aprisa se mueve? ¿A dónde vamos? Y el movimiento la hipnotizaba, mientras que James, con la mirada en la vela en el horizonte, llevaba el timón con gesto adusto. Pero comenzaba a pensar también él que mientras llevara el timón podría escapar, podía deshacerse de todo, podían desembarcar en cualquier parte, ser libres. Ambos, mirándose fugazmente, tuvieron una sensación de huida, de exaltación, a causa de la velocidad y del cambio, pero la brisa traía idéntica excitación a Ramsay, y cuando el bueno de McAllister se volvió para echar el sedal por la borda, gritó, «Morimos», y después, a solas. A continuación, con el acceso de costumbre de arrepentimiento y timidez se contuvo, y saludó la costa con la mano. «Mirad la casita», dijo, mientras señalaba, haciendo mirar a Cam. Ella se irguió de mala voluntad, y miró. ¿Pero cuál era? No sabría decir cuál era la casa allí, en la falda de la colina. Todo parecía lejano, en paz y extraño. La costa parecía muy cuidada, lejana. Y la poca distancia que habían recorrido navegando, los había alejado mucho,
y le había hecho cambiar de aspecto. Tenía ahora un aspecto bien cuidado, aspecto de algo que se retrae, algo en lo que uno ha dejado de participar. ¿Cuál era la casa? No sabía identificarla, pero un mar más airado me acogió a mí, murmuraba Mer Ramsay. Había hallado la casa, y al verla se había visto a sí mismo allí, se había visto paseando por la terraza solo. Paseaba de un lado a otro entre los grandes jarrones, y se le veía muy envejecido, vencido. Sentado en la barca, se le veía vencido, se encogió, comenzó al momento a representar su papel, el papel de un infeliz, un viudo, un desposeído, y así conjuraba todo el ejército de quienes se compadecían de él. Representaba ante sí mismo, en la barca, una breve tragedia, una tragedia que le exigía estar decrépito y exhausto, y tener penas. Elevó las manos y vio lo descamadas que estaban, para confirmar su sueño. Y a continuación le venía con abundancia la compasión de las mujeres, y se imaginaba cómo lo consolarían, se condolerían de él, y, obteniendo de este sueño la idea del exquisito placer del cariño de las mujeres, suspiró, y dijo dulcemente y apesadumbrado: morimos a solas cada uno. Pero un mar más airado me acogió a mí. Todos oyeron con claridad las tristes palabras. Cam se sobresaltó un poco, la sorprendió, se encolerizó. El movimiento atrajo la atención de su padre, hizo un movimiento involuntario, de repente exclamó: mirad, mirad, con tanta vehemencia que James también volvió la cabeza para mirar hacia la isla por encima del hombro. Todos miraban hacia la isla, pero Cam no veía nada. Pensaba en cómo se habían borrado todos esos senderos que cruzaban el césped, densamente poblados con las vidas que habían vivido sobre ellos, habían desaparecido, eran el pasado, eran lo irreal. Lo real ahora era esto: la barca y la vela con el remiendo, Macalister con los pendientes, el ruido de las olas. Todo esto era lo real. Pensando en esto, murmuraba ella para sí: morimos a solas, porque las palabras de su padre no dejaban de dar vueltas y más vueltas en su mente. Cuando su padre, viendo que miraba como sin ver, comenzó a burlarse de ella. ¿Es que no conocía los puntos cardinales?, preguntaba. ¿La brújula? ¿No distinguía el norte del sur? ¿Es que de verdad pensaba que vivían allí? Volvía a señalar, y le mostraba dónde estaba la casa, allí, entre aquellos árboles. Le gustaría que ella fuera más precisa, le decía: vamos a ver, ¿dónde está el este y dónde está el oeste? Decía, medio riéndose de ella, medio riñéndola, porque no podía comprender qué clase de mente sería la suya, si es que no era completamente imbécil, que no conocía los puntos cardinales, y ella no lo sabía. Y viendo cómo miraba sin ver, pero con ojos asustados, y con la mirada dirigida hacia donde no estaba la casa, Mer Ramsay olvidó su sueño, cómo paseaba de un lado a otro entre los jarrones de la terraza, cómo se extendían los brazos para acogerlo. Pensaba: las mujeres son siempre así, la inconcreción de sus mentes no tiene remedio. Era algo que nunca había podido entender, pero así era. Así había sido ella su propia mujer. No podían conseguir que hubiera algo que se quedara firmemente grabado en sus mentes, pero no debía verse enfadado con ella. Lo que es más, es que en el fondo no era eso lo que le gustaba de ellas. Era parte de su extraordinario encanto. Haré que ella me sonría, pensaba. Parece asustada. Era tan callada. Cerró la mano, y decidió que su voz y su cara, y todos los rápidos gestos expresivos que le habían obedecido, y habían hecho que la gente se apiadara de él, y lo alabaran durante todos estos años, se sosegaran. Conseguiría que le sonriera. Encontraría algo agradable que decirle, pero que, porque absorto en sus tareas como lo estaba, había olvidado qué clase de cosas se decían. Estaba el cachorro. Tenían un cachorro. ¿Quién lo atendía hoy?, preguntó. Sí, pensaba James implacable, viendo el perfil de la cabeza de su hermana contra la vela. Ahora cederá. Se quedaría solo para luchar contra el tirano. Quedaría él solo para continuar la lucha, para hacer honor al pacto. Cam no será capaz de enfrentarse con la tiranía hasta morir, pensaba sombrío, observando la cara triste, hosca, débil, y como con frecuencia sucede cuando una nube cae sobre la verde falda de una colina, y desciende la presión barométrica, y ahí en medio de las demás colinas, está la pena y la tristeza. Y parece como si las demás colinas reflexionaran sobre la mala suerte de la nublada, de la ensombrecida, con piedad o maliciosamente regocijadas por su pena. De igual forma, Cam se sentía triste sentada ahí, en medio de gentes en calma, decididas
y se preguntaba que cómo respondería su padre respecto del cachorro, cómo resistirse a esta petición: perdóname, atiéndeme, mientras que James, el legislador, con las tablas de la sabiduría eterna abiertas sobre las rodillas, la mano sobre el timón, se había convertido en algo simbólico para ella. Decía: resiste. Tenía razón, era justo, porque debían luchar contra la tiranía, hasta la muerte, pensaba ella. De todos los valores humanos, era el de la justicia el que más reverenciaba. Su hermano era lo más parecido a un dios, su padre, a alguien que solicitara algo, con humildad. ¿Ante quién se rendiría?, pensaba, sentada entre ambos, mirando hacia la costa, cuyos puntos eran completamente desconocidos para ella, y pensando en cómo el jardín y la terraza y la casa se habían difuminado, y ahora habitaba allí la paz. Jasper, dijo de forma hosca, él cuidará del cachorro. ¿Qué nombre iba a ponerle? Su padre persistía. Él había tenido un perro de niño, se llamaba Frisk. Se rendirá, pensaba James, mientras veía cómo le cambiaba la cara, un cambio que recordaba de otras ocasiones. Ellas bajan la mirada, pensaba, miran las labores o cualquier otra cosa, luego de repente la levantan. Hubo un destello azul, recordaba él, y entonces una, que se sentaba a su lado, se rió, se rindió, y él se enfadó mucho. Debió de haber sido su madre, pensaba, tejiendo en la silla baja, y su padre en pie junto a ella. Comenzó a buscar en la infinita serie de impresiones que el tiempo había depositado en su cerebro, hoja tras hoja, pliegue sobre pliegue, delicada, incesantemente, entre aromas, sonidos, voces, ásperas, huecas, cariñosas, entre las luces que se movían, entre las escobas que barran, entre el ir y venir de la mar. Advertía la presencia de un hombre que iba de un lado a otro, y de repente se quedaba inmóvil, erguido junto a ellos. Mientras tanto, advirtió, Cam mojaba los dedos en el agua, y miraba fijamente la costa, y seguía callada. No se rendirá, pensó él. Es diferente, pensaba. Muy bien, si Cam no quería contestar, no la molestaría más, decidió Mer Ramsay, palpándose los bolsillos en busca de un libro. Pero ella sí que quería responder, deseaba con pasión poder derribar algún obstáculo que estorbaba su lengua, y quería poder decir: ah, sí, Frisk, lo llamaré Frisk. Incluso quería poder decir: era ese el perro que se encontró en el camino después de haberlo perdido en el páramo. Pero hiciera lo que hiciera, no se le ocurría decir nada parecido a eso. Había decidido cumplir con lealtad el pacto. Querría hacer llegar a su padre, sin que James lo advirtiera, una muestra privada del amor que sentía hacia él. Porque pensaba, mientras jugaba con el agua, el hijo de McAllister había cogido una caballa, y daba coletazos en el suelo. Había sangre en las agallas, porque pensaba, mientras miraba a James, quien, a su vez, no apartaba la ecuánime mirada de la vela, o dirigía la vista fugazmente al horizonte. Tú no estás expuesto a correr este riesgo, a esta intensidad y división de sentimientos, a esta tentación extraordinaria. Su padre se palpaba los bolsillos, un segundo más, y hallaría el libro, porque nadie la atraía más. Sus manos le parecían hermosas, y sus pies, y su voz, y sus palabras, y su prisa, y su genio, y sus rarezas, y su pasión, y lo de decir sin miramiento ante cualquiera lo de morimos a solas, y su lejanía. Ya había abierto el libro, pero lo que no dejaba de ser intolerable, pensaba, sentada rígida, y viendo cómo el hijo de McAllister sacaba el anzuelo de las agallas de otro pez, era esa grasa y ciega tiranía suya que había envenenado su infancia, y había levantado amargas tempestades, de forma tal que incluso ahora se despertaba en medio de la noche, temblando de ira, y recordaba alguna orden de él, alguna insolencia: haz esto, haz aquello, su autoridad, su obedéceme. De forma que no dijo nada, sino que siguió mirando de forma terca y triste hacia la costa, envuelta en su manto de paz, como si la gente que hubiera en ella se hubiera dormido, pensaba, como si fueran libres como el humo, como si tuvieran la libertad de ir y venir como fantasías. Allí no hay sufrimiento, pensó. Sí, aquella es la barca, concluyó Lily Briscoe, en el extremo del jardín. Era la barca, con las velas de color gris rojizo, la que ahora vio enderezarse en el agua, y salir a prisa en medio de la bahía. Ahí está sentado, pensó, y sus hijos siguen callados. Ahí no podía alcanzarlo. Ahora le pesaba el cariño que no le había dado. Hacía difícil poder pintar. Siempre había pensado que era un hombre difícil. Recordaba que nunca había podido alabarlo estando él presente. Eso hacía que
sus relaciones fueran algo indefinido, sin el ingrediente del sexo, ese ingrediente que hacía tan elegantes, casi alegres, las que mantenía con Minta. Cortaba una flor, se la ofrecía, le dejaba libros. ¿Pero de verdad creía que Minta los leía? Los paseaba por el jardín, los llenaba de hojas, para señalar por dónde iba. Mientras miraba al anciano, sentía tentaciones de hacerle la pregunta: ¿se acuerda, Mir Carmichael? Pero había bajado la visera del sombrero sobre la frente, estaba dormido, o estaba soñando, o estaba cazando palabras, pensó.